lo que hemos estado estudiando. Hablábamos de que yo como pastor necesito dar una información a usted de que si usted verdaderamente es hijo de Dios, que usted debe estar seguro que es hijo de Dios. Y también hablábamos, siguiente domingo, hablábamos acerca cómo los cristianos, sin saber, gradualmente se van alejando de Dios. Y eso es peligroso, mi hermano. Eso es peligroso. Como también aparentar ser hijo de Dios y no estar seguro que es hijo de Dios. Porque un día nos presentaremos ante el Señor y qué triste será cuando que el Señor diga: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Pero podrá decir usted: pero yo fui a la iglesia todos los días. Pero eso no salva a nadie. Es estar convencido que ha hecho un compromiso con Dios y que ha reconocido que es pecador y que necesita el perdón de nuestros pecados a través del sacrificio de Jesús. Hoy, mi hermano, estaremos hablando y recordando, como Pablo también le decía a la iglesia de los Corintios, que recordara que los padres, los antepasados, tuvieron grandes privilegios y con todo eso, privilegios que ellos tenían, se confiaron, se descuidaron y no le dieron la honra y la gloria a Dios, sino que obedecieron haciendo el mal continuamente. Vamos a estudiar esta palabra, mi hermano, y créame que quisiera que usted esté con toda la disponibilidad de prestar atención a la palabra de Dios para tener un amplio conocimiento de las Escrituras en este punto que vamos a estar tocando. Quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al versículo 12. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al versículo 12. Dice la palabra del Señor: porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo las nubes y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en las nubes y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciásemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seas idólatra como alguno de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron
como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Quiero que entienda ese versículo, porque ese versículo lo usamos muchas veces. Pero ese versículo solo no tiene mucho significado. Yo quiero, hermano, que analice lo que el apóstol Pablo nos recuerda, que los israelitas, a pesar de recibir tantos beneficios, de recibir tantos milagros, desobedecieron a Dios. Yo quiero que entienda eso. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de los Corintios y nos habla también a nosotros. Que entendamos o recordemos que Israel, el pueblo de Dios, que recibió tantos milagros y beneficios de parte de Dios, desobedecieron a Dios. Muchos cayeron, mi hermano, por confiados. Muchos cayeron porque se confiaron. Porque Dios hacía tantas cosas en su vida, los sacó de Egipto, los hizo pasar por el mar, una nube los guiaba, bebieron agua, comieron el pan espiritual y vieron el poder de Dios a favor de ellos. ¿Por qué Pablo les recuerda a la iglesia de los Corintios estas palabras? ¿Por qué Pablo dice de esta forma? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo las nubes y todos pasaron el mar. Que ignoréis que vuestros padres estuvieron recibiendo tantos beneficios. Como también nosotros, como hijos de Dios, hemos recibido grandes beneficios de parte de nuestro Dios. Y uno de los beneficios es el perdón de nuestros pecados, seguridad de vida eterna, seguridad eterna. Pero te quiero decir, mi hermano, esta mañana, no nos confiemos. No nos confiemos. Siempre necesitamos estar alerta. Quédese con él en la mente. No nos confiemos. Necesitamos siempre estar alerta. Un joven novato en la electricidad le preguntó a un experto en esa área: maestro, ¿no va a apagar el interruptor principal? El joven le dijo: es peligroso. El veterano sonrió y respondió: muchacho, llevo 25 años en esto. Conozco esto de memoria. Conozco esto de memoria. Y sé dónde tocar. Segundos después, en un descuido, su herramienta tocó un cable que estaba pelado de alta tensión. Y él sufrió muchos daños. Cuando nosotros nos sentimos bien confiados, es ahí, mi hermano, donde caemos en el pecado.
Hoy se va a entender el último versículo, el versículo 12. Así se entiende el versículo 12. ¿Y por qué Pablo le dijo, el que cree que esté firme, mire que no caiga? Ahí va a entender usted por qué la razón del apóstol decirle a la iglesia de los Corintios, tengan cuidado. Nuestros padres tuvieron grandes privilegios y se descuidaron y empezaron a adorar a dioses. Empezaron a murmurar, empezaron a pecar, se descuidaron. Y es importante que usted piense en sí mismo. Ellos tuvieron grandes privilegios, número uno. ¿Qué tuvieron los israelitas? Grandes privilegios. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué si miraron la gloria de Dios manifestándose en su vida? ¿Por qué si miraron esos milagros, miraron el favor de Dios? ¿Qué pasó? Que ellos pecaron. Se descuidaron, mi hermano. Como muchos creyentes se ha descuidado y ha caído en pecado. ¿Por qué? Porque se descuidaron. Pensaban que eran maduros, capaces, pero se descuidaron. Por eso el Señor Jesús le dice a los discípulos cuando Él fue a orar y los encontró durmiendo. En Mateo 26, 41, usted se lo sabe. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. Por eso debemos de estar alerta, porque mi carne es débil. Por eso debo de estar siempre alerta, porque yo soy humano y estoy en esta tierra y si yo me descuido, mi hermano, voy a hacer lo contrario que Dios quiere que yo haga. Como lo hicieron los israelitas, como lo hicieron los antepasados. No debemos de descuidarnos ni un segundo. Aunque usted sea un creyente maduro, un creyente que maneja bien la Biblia, un creyente que ha estado por años en la iglesia, no se apoye en eso porque ha estado por años en la iglesia. Siempre piense que usted está siendo tentado todos los días. Ellos tuvieron grandes privilegios, pero se descuidaron. Pablo no usa estos hechos como un elogio. No usa estos hechos como un elogio en esta parte para hablarle a los corintios. No lo usa como un elogio, sino como una advertencia para que ellos y nosotros estemos ¿qué? Alerta. No lo usa para un elogio para decir cómo gozaron los israelitas los privilegios y qué maravilla. No, eso lo usó Pablo para alertar a la iglesia de los Corintios, porque ellos también se la creían, mi hermano. Habían recibido la gracia del Señor, dones espirituales, y habían tenido los privilegios maravillosos. Y fue así cuando Pablo también les reprende, dice: hay entre vosotros fornicación que no debe de haber. Hay un muchacho que vive con la mamá, con la esposa de su padre, y ustedes se vanaglorean, creyendo que son mejores. Se están descuidando porque se creen los mejores. Entonces, mi hermano,
Ahí vemos que Pablo esto no lo usó para elogiar a sus padres, sino como una advertencia para que nosotros estemos alerta. Versículo 1 y lo leemos todo hasta el versículo 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo las nubes y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en las nubes y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebieron de la roca espiritual que lo seguía, y la roca era Cristo. Número 2. Estas cosas sucedieron como ejemplo, para que nosotros no nos confiemos, para que nosotros estemos alerta, para que nosotros no hagamos lo mismo que ellos. Para eso se escribieron y para eso las recuerda Pablo y para eso fue escrita en el Nuevo Testamento. Lo que sucedió en el Antiguo Testamento con los israelitas después que salieron de Egipto, y lo hizo recordar Pablo. ¿Para qué lo hizo recordar ese ejemplo? Y puso ese ejemplo para que nosotros no nos confiemos, para que los hermanos de Corinto no se confiaran, para que estuviesen alerta, para que no hiciesen lo mismo que ellos hicieron. ¿Para qué fue escrita? Una alerta, mi hermano. Estas cosas sucedieron como ejemplo. Y eso nos da a entender que Pablo estaba interesado que todos los creyentes se dieran cuenta que los padres de ellos pasaron por grandes privilegios, tuvieron grandes privilegios, pero se descuidaron y hicieron cosas incorrectas ante la presencia del Señor, y eso les causó la muerte en el desierto. No vaya a permitir usted, mi hermano, hacer cosas malas como ellos la hicieron. Porque cada uno de nosotros somos responsables de nuestras acciones, y cada acción mala, mis hermanos, hay una reprensión. Estas cosas sucedieron como ejemplo, y dice la palabra del Señor en el versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Bueno, tuvieron grandes privilegios, pero de lo más de ellos no se agradó Dios, porque quedaron postrados en el desierto. Dios no le agradó la acción de ellos. Versículo 7. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron ¿por qué sucedieron? Como ejemplo para nosotros. Para los creyentes de Corinto y para nosotros hoy en la actualidad. Sucedieron como ejemplo. Versículo 6. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciásemos cosas malas. ¿Qué no debemos codiciar nosotros como codiciaron los padres, los antepasados, y sufrieron daño? Cosas malas como ellos codiciaron. Cosas malas como ellos codiciaron. El creyente, el Hijo de Dios, no debemos codiciar cosas malas, porque al codiciar cosas malas arriesgamos nuestra propia vida física, arriesgamos nuestra vida nosotros. Y no estoy hablando de vida eterna, estoy hablando, mi hermano, que vamos a sufrir las consecuencias si nosotros practicamos o hacemos lo malo. ¿Qué es lo que hicieron ellos? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Vamos a observar qué es lo que hicieron ellos. ¿Codiciaron qué?
Número uno, cosas malas. Número dos, se hicieron idólatras. Ni sea idólatras como alguno de ellos, según está escrito, le dice Pablo. No dice, no estoy inventando, según está escrito, ellos se hicieron idólatras. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquéis como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Cayeron en un día. No es que se cayeron, mi hermano, es que se murieron, sufrieron las consecuencias de ese pecado. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por él, por la serpiente. Toda esa historia usted se la sabe de memoria. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Vamos a quedarnos ahí. Yo quisiera leer tantos textos del Antiguo Testamento para que usted tuviese un conocimiento de lo que a ellos les pasó. Vámonos, mis hermanos, en Éxodo capítulo 22. Si usted quiere anotarlo, anote, Número capítulo 11, versículo 4 y 6. Codiciaron cosas malas. Número capítulo 4, Números capítulo 11, versículo 4 y versículo 6. Capítulo 11, verso 6. 4, 6. Dice así. Y la gente extranjera se mezcló con ellos y tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Y dice el versículo 5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. ¿De qué se estaban acordando? ¿De qué? ¿Que comían a dónde? En Egipto. Dice, comíamos en Egipto de balde. De los pepinos, los melones, los puerros, no sé, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Te quiero decir, ¿qué estaban recordando ellos? La vida de la esclavitud. Como pensando, y estamos mejor allá. Recuerda, y estábamos mejor allá. Comiendo de balde. No estaban de balde, eso es una mentira, la primera mentira. Y estamos aquí comiendo este maná, que era la comida que Dios les había dado. Estamos aquí comiendo este maná. ¿Cómo estaban ellos? ¿Contento o descontento? Descontento. Menospreciando que estaban ellos. Menospreciando el maná que Dios les había dado. ¿Qué es eso? Cosas malas. Estaban actuando mal. Y ellos estaban descontentos, menospreciando el maná. Quisiera hablar más de esto, pero necesito que vayamos también a Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32.
ni sea idólatra. Pablo dice y nos dice a nosotros y al pueblo, a la iglesia de Corinto, ni sea idólatra como ellos. No vamos a leer todo el capítulo, pero sí queremos ahí que usted esté atento en la lectura, porque queremos ver unos pasajes específicos en el capítulo 32. Se lo voy a relatar. El líder de ellos, que es Moisés, va a hablar con Dios, va a recibir las leyes, se va él. Y el líder Moisés no regresa. Está en el monte hablando con el Señor. Pero el líder Moisés no regresa pronto. Se desesperan ellos. Y empieza a suceder esto. Versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de Egipto, de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Le dicen a Aarón: haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Pero no recuerdan que Dios estaba con ellos. Cuando usted abandona a Dios por otra cosa, ya Dios no me escucha. Y te voy a poner un ejemplo así de sencillo. Cuando tú ya dices: Dios ha estado contigo todos los días, pero hay cosas que no las soluciona, y dices tú: ya Dios no me escucha, voy a ir donde el brujo para que me componga esto, me solucione esto. Ay, hermano, ya te metiste a ese problema y tienes un grave problema. Si has visto a Dios moverse en la mano, moverse con su poder, y después dice: es que está un poco difícil esto, voy a ir a un adivino. Sabiendo tú que ha estado Dios contigo, dice: ya no hay solución de esto, voy a solucionar esto por otro lado. Eso es lo que está advirtiendo Pablo, que no nos descuidemos. Yo no puedo, no tengo dinero y a Dios no me da dinero. Voy a comprar la diaria porque tal vez tengo un poquito de suerte y me gane mis millones, o la loto, porque ganarme los millones. Y te voy a decir tan sencillo también: yo miro que Dios no me da, no está conmigo, y me voy a ir para Estados Unidos porque allá sí va a estar el éxito. ¿Sabe qué pasó? Ya estás descuidando, mi hermano. Y esta advertencia es para ti y para mí. Yo soy pastor, yo tengo que estar alerta. Yo tengo que estar alerta. Y si usted quisiera seguir leyendo, y Aarón les dijo: apartad las zarcillos de oro. Mire, y Aarón empieza ese líder también empieza a decirle: tráigame todo lo que es oro y vamos a hacer. Y les hizo un Dios. Mire, yo quisiera que usted leyera todo esto, pero vamos a leer el 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo, ¿a qué dice? A comer y a beber, y se levantó a regocijarse.
Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, ¿sea qué? ¿Estará diciendo Dios a aquel hijo mío que yo le perdoné los pecados a través de la sangre de Jesucristo? Hoy se descuidó y se ha corrompido. ¿Se imagina, mi hermano? Es que pensemos nosotros cómo, y quiero leerles el versículo 22. Mire lo que le dice Aarón. Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado ¿a qué? Al mal. Hermano, ¿te conoces tú? ¿Cómo estás? ¿Estás inclinado al mal o a obedecer a Dios? Tú te conoces. Yo no te voy a juzgar porque yo no te conozco. 25. Quisiera leer todos los textos, pero es todo el capítulo. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, mire, lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta para el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a sus parientes. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que en el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un grave pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacare acerca de vuestros pecados. Quisiera leer todo ese capítulo, mi hermano. Pero cuando pecaba el pueblo, y te voy a llevar a otro versículo, cómo ellos empezaron a adorar, a ser dioses para que fueran delante de ellos. Ahora Pablo le recuerda y le dice: ni forniquéis, como ellos lo hicieron. Versículo Números capítulo 25, versículo 1 al 9. Números capítulo 25. Números capítulo 25, versículo 1 al 9. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con los hijos de Moab. ¿Qué empezó el pueblo? A fornicar con los hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus ídolos. Mira, hermano, ¿cómo fue? ¿Cómo lleva un pecado a otro?
las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus ídolos. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad a cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Vea usted eso, mi hermano, qué peligroso eso. Yo quisiera seguir leyendo, pero el tiempo es corto. Muchos textos para dar a conocer lo que pasó. No forniquéis como ellos, ni tentéis al Señor Jehová. ¿Cómo lo tentaron? Vamos a leer varios versículos. Éxodo 17, 1 al 7. ¿Cómo lo tentaron? Estamos viendo eso para que usted observe que no lo haga, porque por algo Pablo lo dejó escrito para que nosotros recordáramos esto. 17, 1 al 7. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, Éxodos, perdón. Quiero leerles este texto porque necesito que usted observe cómo el pueblo lo tentó al Señor. Y él le dice, y Pablo le dice, no lo hagan ustedes también, no lo hagan ustedes también. (17) versículo 1. Y toda la congregación de los hijos de Israel partido del desierto de Sin por su jornada, y conforme mandamiento de Jehová, acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. ¿Qué es lo que no había? Agua. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿Qué le estaba diciendo el pueblo? Vos sos el culpable de sacarnos de Egipto. Ahora danos agua. Y siga leyendo otro texto, mi hermano, porque esto es para que usted vea lo que el pueblo estaba haciendo. Así pues, el pueblo tuvo ahí sed y murmuró. ¿Qué hizo el pueblo? Hermano, ha murmurado usted es un hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios y mire cómo estoy. Ay, qué desgracia que vivo. Así pues el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. ¿Se fija cómo estaba el pueblo? Voy a leer otros textos, mi hermano, pero vamos a ver. También el pueblo tentó al Señor.
ni murmuréis como el pueblo murmuraba. ¿Sabe qué murmuraba? Y se lo voy a parafrasear para no buscar los textos. ¿Cuáles son las murmuraciones? Ya no queremos este maná. Leamos el texto. Vamos a leerlo para que usted lo mire mejor. Éxodo 16:2. Adelante. Éxodo 16 para atrásito. Éxodo 16:2. ¿Alguien me quiere ayudar a leer? Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel: ¿qué querían ellos? ¿Ah? Mi hermano, ¿cómo murmuraron? Pero vámonos a Corintios, porque los quiero llevar nuevamente a Corintios. Corintios capítulo 10, vámonos ahí. Vámonos ahí. Estas cosas sucedieron ¿por qué? Dice así el versículo. Mas estas cosas, verso 6. Estas cosas sucedieron como ejemplo para que para que no codiciásemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Sucedieron para qué? Para ejemplo. Y miramos todo ahí hasta el versículo. Ahora vamos al versículo 11. Vamos al versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes alcanzamos los fines de los siglos. Estas cosas están escritas para que usted pueda entender cómo murieron esas personas. Y te quiero decir, mi hermano, que murieron todos en el desierto, anduvieron 40 años en el desierto. Y murieron, mis hermanos, y solo pudieron entrar a la tierra prometida los que tenían 20 años hacia abajo. Y quiero llevarlos a ese texto porque todos quedaron muertos por sus pecados, por su maldad, quedaron ahí destruidos. Quiero leerles Números capítulo 32, versículo 11. Números capítulo 32, verso 11. Números capítulo 32, verso 11. Y dice el texto en el versículo 11. Mire lo que dice. Números capítulo 32, verso 11. No verán los varones que subieron de Egipto de 20 años hacia arriba las tierras que prometí con juramento a Abraham y a Isaac y a Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. El pueblo de Israel en el desierto dio vueltas 40 años y todos los que salieron de Israel, de Egipto, murieron ahí. Y no murieron porque fueron rebeldes. Ahora, hoy sí regresemos al texto de Corintios. ¿Por qué Pablo hace recordar esto? Es para que usted y yo, que hemos alcanzado los fines de los siglos, en ese tiempo a los corintios, ahora a nosotros, versículo 11, estas cosas, así que
estas cosas sucedieron, mi hermano. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes alcanzamos los fines de los siglos. ¿Qué es la amonestación? No forniquéis como ellos lo hicieron. No codiciéis cosas malas como ellos las codiciaron. No murmuréis como ellos murmuraron. No tentéis al Señor como ellos lo tentaron. No hagan lo malo. Eso es lo que quiso decir el apóstol Pablo. Ustedes les advierto, no hagan lo malo, porque si no van a tener consecuencias. Y esta consecuencia es la vida, mi hermano. Pongámonos a pensar y hoy voy a leerles el versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Ese versículo, mi hermano, es la culminación, es lo que hace la idea central de estos textos. Este versículo es donde dice: usted que se siente firme, usted que se cree que ya tiempo es creyente, usted que se cree, no se descuide. Si los israelitas vivieron con tantos beneficios y se descuidaron, muchas veces, mi hermano, nosotros nos descuidamos. Y el versículo 12 dice así: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hagamos una reflexión. Si el apóstol Pablo, y lo vamos a hacer así, si el apóstol Pablo trae a la memoria lo que le pasó a los padres o a los antepasados, alguien puede decir: ¿por qué Pablo le dice a nuestros padres? Si el pueblo de la iglesia de los Corintios era gentil. Pero es que una vez que somos hijos de Dios, somos el pueblo de Dios. Y ellos eran el pueblo de Dios. Acordémonos de esto. Dios que saca al pueblo de Israel para entrar a las tierras prometidas. Pero se imagina que Dios lleve de un solo al pueblo de Israel a las tierras prometidas y no tengan pruebas, enseñanzas y maduren y crezcan en el conocimiento. Iban a arruinar ¿qué? Las tierras prometidas. Ahora, mi hermano, una vez que ellos van por el desierto, ven la mano poderosa de Dios. ¿Me están entendiendo? Ven la mano poderosa de Dios, ven el favor de Dios, y ellos hacen lo contrario, hacen lo malo delante de Dios. Y por eso Pablo les dice ahí en la palabra: ni seas idólatras como ellos. No sé de dónde debemos ser idólatras, creer en otro Dios, sino creer en solo nuestro Dios, que Él podrá hacer las cosas que siempre ha hecho por nosotros. No hay nadie poderoso. Y no nos podemos arrodillar, ni venerar, ni adorar a nadie más, sino al Creador de los cielos y la tierra. Y cuando usted hace lo contrario, va arriesgando su vida. Y ellos fueron idólatras. Ni forniquéis. Cuidado con eso. Le hemos hablado de eso. Ellos se fueron a los lugares vecinos, tomaron mujer, fornicaron, hicieron cosas ilícitas ante la presencia del Señor, donde Dios les había prohibido. Y murieron. Todo esto murieron, mi hermano. La paga fue la muerte. También les dice: no forniquéis, ni tentéis al Señor tu Dios, ni murmuréis. Tentaron al Señor. Hermano, y a veces nosotros caemos también en eso. Si Dios abrió el mar rojo, una nube lo seguía, les daba el maná, no podía Dios darles el agua, sino decir: yo voy a esperar en Dios. Dios proveerá.
Así debe de actuar el creyente. Dios proveerá. Si hay algo que necesita, debes esperar en Dios. Dios proveerá. Pero no estés murmurando, no le estés cuestionando a Dios, no le estés diciendo, Señor, yo quiero ahora, necesito esto, necesito lo otro, me lo das porque soy tu hijo. No, estás tentándolo, Él te lo puede dar, pero si no te lo ha dado es porque no quiere dártelo ahorita, te quiere dar una lección. Ni murmuréis, murmuraron. Había una plaga de la serpiente, los picaba la serpiente y todos murieron. Allí sí se arrepentían ellos. Y es por eso que Pablo nos dice a nosotros, les quiero advertir estas cosas, no se confíen. Mi hermano, cuando hay mucha confianza, entonces usted baja la guardia. Cuando hay mucha confianza, usted baja la guardia. Pero cuando está siempre alerta, está siempre esperando, está siempre alerta, diciendo a qué hora puede tentarme Satanás y me hace caer. Yo debo de estar alerta. Finalizo con el versículo 12. Así que el que piense, por eso este versículo está ahí escrito así. Por eso es que dice este versículo, estas palabras. Así que el que piensa estar firme, usted se cree superhombre, super espiritual, super creyente. Mire que no caiga, mi hermano. Porque los israelitas tuvieron tantos privilegios y cayeron en el pecado. Este texto del apóstol Pablo y estos versículos que hemos estado leyendo, el propósito es que usted esté alerta, que no se confíe, no se confíe. Mire lo que les pasó al pueblo de Israel. Le dice, mire lo que les pasó al pueblo de Israel, ustedes no se confíen. Si creen que estén firmes, siempre estén ahí mirando que no caigan en pecado, no caigan en pecado. Por eso Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Pero vea lo que Pablo estaba diciendo y yo voy y digo, Señor, yo he visto la mano poderosa suya en mi vida. He visto cómo he pasado pruebas y las he resistido. Pero eso no me da a mí que me debo de confiar. Debo de estar alerta. Y lleve eso en la mente. Nosotros no nos debemos confiar. Siempre debemos estar alerta. Porque cuando usted se cree que está firme, nadie me mueve, dice. Aquí nadie me mueve, a mí nadie me hace caer. No ande diciendo eso. Dígale al Señor, Señor, yo quiero estar alerta. Yo no quiero hacer lo malo. Yo quiero siempre alejarme del mal. Porque cada mal que hago daña mi vida. Árbol que no da fruto será cortado. En ese tiempo muchos murieron. Y en el tiempo actual muchos han muerto. Físicamente y espiritualmente, por haber bajado la guardia, por haber estado confiado y no estar alerta. Y si esta mañana tú estuviste en esta reunión, es para que aprendas que los antepasados sufrieron consecuencias de muerte todos y no entraron a las tierras prometidas. ¿Por qué? Murmuraron, fueron idólatras, fornicaron, tentaron al Señor y hicieron muchas cosas malas.